Riesgos que enfrenta el patrimonio cultural intangible o inmaterial es el cambio y el desinterés. Entonces, ¿el cambio en qué? Que hayan cambios tan grandes que se pierda completamente la originalidad de este patrimonio o una tradición desaparezca. Ese es el otro problema. Por ejemplo, el desinterés también. Uno solo puede aprender el patrimonio cultural inmaterial, uno lo puede aprender a través de las personas que se lo enseñen. Pero si uno no tiene interés en aprenderlo, esta tradición se pierde. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en el lenguaje. Cuando muere el último hablante de una lengua, muere la lengua. Y si no se recuperó, si no se recobró, si no se tuvo alguna forma de mantener esta lengua con otra persona, esto desapareció para siempre. Y es una pérdida para toda la humanidad. Porque cuando muere una lengua, muere una gran parte de interpretación, una gran parte de simbolismo, una gran parte de creencias, las formas en las que mencionaban cómo se llamaban los objetos de esa tradición desaparecen. Entonces el desinterés y el cambio afectan completamente el riesgo que enfrenta el patrimonio cultural inmaterial. El desconocimiento de la interculturalidad de la sociedad. Nosotros hablamos de interculturalidad, que es la interculturalidad que tenemos que ponerla en práctica, tenemos que entenderlo, pero más adelante vamos a explicar qué es este término y por qué es tan importante. Impactos naturales y o sociales, migraciones, etcétera. Impactos naturales. Una comunidad es inundada, una comunidad es afectada por una sequía, una comunidad abandona sus tierras por A o B razón, migraciones, por problemas sociales, por delincuencia, tantas razones. Entonces esto hace que las personas dejen de practicar ciertas tradiciones o ciertos rituales o ciertas cosas relacionadas a su comunidad, a sus creencias. Entonces desaparece este patrimonio cultural inmaterial. ¿Por qué? Porque se deja de repetir. Y cuando se deja de repetir, se deja de heredar, el patrimonio desaparece. Entonces, otro de los riesgos que corre es el sincretismo cultural, una imposición religiosa, por otro lado, etcétera. Por ejemplo, el sincretismo cultural es cuando una cultura llega y se impone sobre otra. Las creencias y las tradiciones de una cultura vienen a imponerse sobre otra. O viene una religión X y no vamos a hablar aquí del tema religioso, sus tradiciones, sus creencias, no, en lo absoluto. Pero viene una religión X perteneciente de cualquier forma y le empieza a decir a las personas que lo que hacen es malo, o que lo que hacen es equivocado, o que lo que hacen es un ritual satánico, y eso hace que el patrimonio cultural inmaterial desaparezca, porque las personas empiezan a creer en una cosa completamente diferente, una cosa completamente nueva, y desaparecen nuestras tradiciones, lamentablemente. Entonces hay que poner mucha atención sobre esto. Políticas educativas estandarizadas sin tomar en cuenta la diversidad cultural. El patrimonio cultural inmaterial, donde se aprende principalmente, es en el interior de una comunidad, pero la educación afecta. ¿Por qué? Porque la educación lo que hace es que informa a los niños y les enseña ciertas actitudes y ciertos conocimientos básicos para una educación superior, pero les enseñamos a hablar español y no les enseñamos a hablar su idioma tradicional. Les enseñamos las creencias o les enseñamos los próceres, les enseñamos la constitución, pero no les enseñamos sobre su cultura, sobre su mundo, en el mundo en el que ellos existen. Y cada mundo es diferente, cada lenguaje es diferente, cada comunidad es diferente y se debe de tomar en cuenta. ¿Para qué? Para que ellos sientan esta identidad y ellos quieran representarla nuevamente o quieran manifestarla delante de otras personas y enseñarla a otras personas y reproducirla con sus hijos, con sus nietos, con sus familiares más cercanos y arraigarse de ella. Entonces, por eso una política educativa estandarizada es bastante complicada, porque las personas quieren hacer lo que dice la política estandarizada que hagan, y no, las personas deben hacer con lo que ellos se identifiquen plenamente.
pérdida de popularidad en las zonas rurales. O sea, una tradición se dejó de hacer, ya no es popular, ya no tiene sentido, por así decirlo. Los jóvenes no les tienen interés y la tradición desapareció. Entonces, cuando se pierde la tradición, el patrimonio cultural inmaterial desaparece también. Y en los cambios económicos también, porque recuerden que todas estas tradiciones, todos estos usos, todas estas creencias, todo este patrimonio, tiene que ver con, mucho de ello, tiene que ver con socializaciones, tiene que ver con elementos de fiesta, tienen que ver con elementos de fechas importantes y se deben celebrar cosas. Pero muchas veces la economía no da para hacer este tipo de celebraciones. Entonces el cambio económico hace que muchas veces este patrimonio desaparezca. Es absolutamente frágil. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cuidar el patrimonio material. ¿Qué es el patrimonio material? Es un objeto, un edificio, una cosa. Y lo podemos guardar, lo podemos resguardar, lo podemos documentar y todo. Pero el patrimonio cultural inmaterial es algo que es intangible, es algo delicado. No podemos cuidarlo o custodiarlo de alguna forma práctica, por así decirlo. Lo único que podemos hacer es hacer que las personas lo protejan por sí mismas y que las comunidades lo repliquen para que de esta forma el patrimonio siga manteniéndose vivo. La interculturalidad de lo que hablábamos. Relaciones de intercambio y comunicación igualitarias entre grupos culturales que diferentes en atención a criterios como etnia, religión, lengua, nacionalidad, entre otros. En principio, el término no reconoce la superioridad de una cultura sobre otra, independientemente de la relación entre mayoría y minoría. Y la interculturalidad apunta a construir una sociedad más democrática al visualizar, describir y valorar igualitariamente los modos de apropiación y reelaboración de significados entre diferentes grupos. Interculturalidad significa vivimos en una sociedad donde no todos pertenecemos al mismo grupo comunitario, al mismo grupo étnico, al mismo grupo de creencias, al mismo grupo de las lenguas. Entonces, cuando empecemos a respetar en lugar de imponer, eso es la interculturalidad, el respeto. Entonces, si una comunidad habla lenca, debe mantenerse su educación en lenca. Está bien, aprendan español, pero su conocimiento se debe mantener y se deben respetar sus creencias, sus tradiciones. Eso es la interculturalidad, el reconocimiento de que existen diferencias en muchas comunidades en un solo lugar, pero que todas tienen la misma validez delante del Estado. ¿Cómo protegemos el patrimonio cultural inmaterial? Esta es la parte más importante. Lo primero que debemos, para proteger algo, debemos saber que vamos a proteger. Entonces, se debe crear un inventario, una lista de patrimonio cultural inmaterial. Esto está funcionando muy bien en países como en México, por ejemplo, donde se creó una lista de patrimonio cultural inmaterial nacional. Han metido los voladores de Tenampla, la cocina tradicional de Oaxaca, y de esta forma ellos saben qué proteger y manteniendo de esta forma que la tradición sea afectada lo menos posible, que este patrimonio cultural inmaterial sea afectado lo menos posible. Entonces, la lista debe ser creada desde las comunidades. Entonces, las comunidades van a presentar su patrimonio cultural inmaterial a las comunidades, a las demás comunidades. O sea, nosotros no podemos venir y decir, esto es patrimonio cultural inmaterial. No, ellos son los que deben decidir qué consideran ellos patrimonio o qué consideran ellos algo identitario desde su comunidad. Los elementos incluidos en una lista de patrimonio cultural inmaterial deben ser tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial. Otra de las cosas es artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, técnicas artesanales tradicionales
y todo patrimonio material inmaterial está relacionado con un patrimonio inmaterial. Entonces, todo patrimonio inmaterial tiene evidencias materiales. Demos otro ejemplo, una limpia. Viene una persona en una comunidad y dice que se siente mal, que se siente con fiebre. Entonces viene una persona que sabe del tema en la comunidad y le dice, yo creo que te hicieron mal de ojo. Entonces esta persona tiene un montón de elementos que usa: huevos, ruda, aguardiente, una vasija, una olla, un cántaro, agua tibia. Todos esos elementos materiales están relacionados con el patrimonio inmaterial. Entonces, en este momento es cuando nos damos cuenta de la parte inmaterial de todo este ritual. Entonces viene esta persona y hace todo el ritual, y todo el ritual que se lleva a cabo es inmaterial. Es una cosa que no se puede recrear si no es que se participa, o que no se puede volver a hacer si no es que se graba. Entonces, esa parte inmaterial es lo que debemos rescatar. ¿Cómo lo vamos a proteger? Como dijimos, creando una lista de patrimonio cultural inmaterial, incluyendo todos estos factores o todas estas tradiciones, todas estas creencias, todos estos usos sociales, porque son muy sociales en la gran mayoría de los casos, para que las comunidades no pierdan esta esencia identitaria de cada una de ellas.